pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga. De esta manera hemos querido darles la bienvenida a este programa especial que de parte de la Iglesia Betania hemos preparado alusivo a estos días en los cuales se celebra, digamos que por tradición, ¿verdad? Por tradición, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, asimismo como 3 días luego la resurrección. Y en esta oportunidad queremos presentar, ya que motivados a que no podemos congregarnos presencialmente, hemos querido preparar este programa en 2 partes. La primera, llamada Sacrificio de Amor, en la cual estaremos presentando unos hermosos especiales, también la palabra del Señor, y en la segunda parte que se estará presentando el día domingo, que se llama Resucitó, Él vive. Y queremos que en esta primera parte pueda disfrutar de esos hermosos especiales que algunos de nuestros hermanos han preparado con mucho cariño y amor primeramente para nuestro Dios, pero también para cada uno de ustedes. Y luego el profeta de la iglesia, Omar Vilche, estará llevando la palabra del Señor. Recuerde, sacrificio de amor. Por eso es que hemos cantado esta canción, porque la cruz es la muestra del sacrificio de amor que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y se dice que el versículo Juan 3:16 es la Biblia en miniatura, y ese versículo hace alusión a ese gran amor que mostró Dios a través de su Hijo Jesús, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está la muestra de ese sacrificio de amor que nuestro Dios a través de Jesús hizo por el hombre, por usted y por mí. Así que disfrute de este programa. Dios le bendiga. Dios les guarde, amados. Con este especial quiero decirles que Jesús, aún siendo el Hijo de Dios y nosotros aún siendo pecadores, Él murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Humillado por mis rebeliones, ver tus ojos llorando en mi nombre, solo por ahuyentar mis temores. Y tu cruz se enterró en medio de mi pecho, ha curado mi miedo y puedo resucitar en ti. Lo deseo. Me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mí fue tu deseo. Que pensabas en mí, que cambiabas así, ni hablar de Señor yo merezco. Solo estabas quizás mencionándome a mí y tus lágrimas hacen un río que quiero navegar y llegar hasta ti y
casa, se marchó sin dejar ningún rastro, solo mi corazón ha quedado, late dentro de mí, soy amada. Me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mí fue tu deseo, que pensabas en mí, que sangrabas así, ni hablarte, Señor, yo merezco. Sollozabas quizás mencionándome a mí y tus lágrimas hacen un río que quiero navegar y llegar hasta ti y beberme tu amor sin que sobre. Que pensabas en mí, que sangrabas así, ni hablarte, Señor, yo merezco. Mencionándome a mí y tus lágrimas hacen un río que quiero navegar y llegar hasta ti y beberme tu amor sin que sobre para amarte. Saber que no hiciste maldad, tu deseo, que pensabas en mí, que sangrabas así, ni hablar de Señor yo merezco. Sollozabas quizás mencionándome a mí y tus lágrimas hacen un río que quiero navegar y llegar hasta ti y beberme tu amor sin que sobre para amarte. Dios les bendiga. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Hola a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy vengo a traer como adoración al Señor una banda que tiene por título Por Amor. Y es que aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se dobla, el único digno de toda gloria y toda honra, fue capaz de venir a este mundo, a morir por cada uno de nosotros, a sufrir por nuestros pecados, única y exclusivamente por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó.
poder y rey sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Así quedaste tú, y fue por mí, por amor. Quebrantar, fuiste, oh Jesús, en mi rebelión. Resucitas y puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo
Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra desde el hogar, ya que las últimas veces que pudimos compartir yo me encontraba fuera del país. Por eso quise tener acá el globo terráqueo y mostrarle un detalle que me hicieron cuando volví a casa, de hacer toda la trayectoria desde el continente asiático hasta el continente americano, hacia nuestra amada Venezuela. Y para comenzar compartir con todos los que nos puedan contactar a través de los medios digitales, quisiera leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 19 del verso 33 a 38. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vamos a hacer una oración para comenzar este compartir de la palabra del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este precioso momento que nos da para compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea en este momento, Señor, interviniendo, dando sazón, Señor, a esta predicación, dando sentido, Padre, para que tu palabra no vuelva vacía, sino que pueda hacer el efecto para el cual la has enviado. Mire, Señor, tanta necesidad, te pedimos que hables, Señor, que hables a cada necesidad, que confortes, que renueves, Señor, los tiempos para que podamos tener refrigerio en ti. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Ponemos todo delante de ti. Amén. Gloria al Señor. Y he titulado esta palabra la entrada triunfal. Y aquí vemos precisamente a un Jesús que le han traído un pollino, un animal sobre el cual no había sido puesto, según los estudiosos, todavía carga alguna, ni había sido puesto en oficios. Y un pollino, un animal nuevo, para que él lo montara. Sus discípulos ponían los mantos en el caminar de él. La gente venía, todos gozosos, todos contentos, todos dando gloria a Dios y diciendo algo muy bonito, muy interesante, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y si esto no es una entrada triunfal, no sé cómo se podría llamar. Sin embargo, hermanos, va a ser de reflexión para nosotros, y al final van a entender por qué lo digo. Y necesariamente el triunfo no es un escenario de repente favorable. El triunfo de repente no es necesariamente que todas las cosas estén alineadas bonitas en apariencia, porque aquí vemos un Jesús que podríamos decir que es triunfante. Sin embargo, este no era el propósito de Dios para Jesús, nuestro Salvador. Si Jesús hubiera quedado en este triunfo solamente en los vítores de la multitud, simplemente en ser aceptado por las masas, Jesús hubiera sido un líder más, como los que hemos visto recientemente. Puede ser un líder político, puede ser un líder de un movimiento, un líder que simplemente hubiera movido gente un tiempo y luego al fallecer se hubiera acabado el movimiento. Y es que este no era el triunfo real de Jesús. El triunfo que Jesús venía a ejercer, la victoria que Jesús venía a ganar, no era esta, era mucho más grande, era mucho mayor. Y vamos a seguir compartiendo para comprender en su totalidad el mensaje que le quiero dar. En Lucas capítulo 22 ahora vemos una lectura maravillosa del 14 al 23, donde el Señor Jesús, celebrando la Pascua con sus discípulos, instituye la cena del Señor, instituye el nuevo pacto. Y me quiero concentrar en los versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: cuando estaba Jesús sentado con sus discípulos, cuando estaban compartiendo la Pascua, Jesús dice en el 22-19 de Lucas: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
y el 20 cierra de manera magistral. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora bien, pareciera contradictorio. Unos versos atrás vemos a Jesús entrando montado en un pollino, la gente dando gloria a Dios en las alturas, la gente gozosa, alabando a viva voz los discípulos. Parecía que todo estaba bien, que se iba de triunfo en triunfo. Parecía que no había nada negativo, no había nada gris en el camino, en el horizonte. Sin embargo, Jesús ahora, compartiendo la cena del Señor, les dice, cuando parte el pan, después de dar gracias: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Luego dice, después que cena, cuando toma la copa, dice que este es el nuevo pacto que es sellado en su sangre. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios completa hoy en día. Tenemos la Biblia. Cuando yo era muchachito, recuerdo que muchas veces en Semana Santa, como estamos ahora, pasaban películas que eran extraídas de la palabra de Dios. Y era fácil entender, comprender toda la historia completa de Jesús, todo el sacrificio, la crucifixión, la resurrección. Nosotros conocemos todo eso ahora. Pero trasladémonos al momento histórico. Hagamos un ejercicio de imaginación y vayámonos a ese momento. Somos nosotros los discípulos del Señor. Y Él nos está diciendo que su cuerpo va a ser entregado por nosotros, que hay un nuevo pacto en su sangre. Esto parece un poco errático, un poco contradictorio. Pero, ¿por qué Jesús decía esto? En la palabra de Dios podemos conseguir, por ejemplo, en Levítico capítulo 17, Levítico 17, 11, dice la palabra de Dios, dando ordenanza sobre los sacrificios por el pecado. 17:11 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué significa esto? Cuando nos vamos al Pentateuco, lo que llaman los judíos la Torá, donde están establecidos todos los rituales para el culto a Dios y todos los sacrificios necesarios, Dios da una pauta. Y la pauta que vemos en Levítico 17:11 era que la vida de cualquier ser vivo estaba en la sangre, y que esa sangre de esos animales que iban a ser usados como sacrificios, bien sea por expiación, por pecado, por muchas cosas que habían ahí establecido, una cantidad de rituales, esa sangre iba a testificar a favor del que llevaba el sacrificio. Esa sangre iba a ser el justo pago, esa sangre iba a ser la remisión del pecado de la persona. O sea, que era necesario que una vida se ofreciera para pago por el pecado de otra vida. En este caso, un cordero o unas tórtolas, depende del sacrificio. Era necesario que fueran sacrificadas, que esparcieran su vida. ¿Y dónde estaba la vida? En la sangre, que fuera derramada esa sangre en pro o en pago de los pecados, o en pro de la vida del sacrificante, del que llevaba la ofrenda. Y Jesús estaba introduciendo en este momento, en la cena, un concepto alarmante, si se quería, en el contexto de la cultura judía. Pero vamos a seguir. Dice también en Levítico 4:35, vamos al mismo capítulo, al mismo libro de Levítico, el 4:35, dice de la manera siguiente, hablando de la ofrenda por el pecado. Levítico 4:32 al 35 dice así: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura. Ok, hasta allí. Fíjense, la sangre de este sacrificio debía ser derramada toda sobre el altar. Y si se derrama la sangre, como lo leímos antes en Levítico 17:11,
la vida de la carne estaba en la sangre. O sea, ese animal tenía que morir, tenía que derramar toda su sangre en expiación, en pago, en propiciación por el pecado del penitente. Esto era lo que establecía la ley mosaica. Y Jesús estaba asomando un concepto revolucionario pero perturbador. Jesús decía, cuando hacía la cena, cuando daba la copa, decía: esta es mi sangre del nuevo pacto. Si lo analizamos en frío, Jesús estaba anunciando ya su muerte. Tal vez los discípulos no lo comprendieron al momento. Y siguiendo, porque quiero hacer énfasis en el tema de la sangre. En el mismo Levítico, capítulo 5, del 7 al 9, hablando de la ofrenda por expiación, dice así, del 7 al 9, capítulo 5 de Levítico: y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. Estos son aves pequeñas. El uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Fíjese, un animal tan pequeñito como una tórtola, una pequeña ave que no tiene mucha sangre, se rociaba la pared y luego lo que quedara había que exprimirlo en el altar. O sea, el tema del derramamiento de la sangre como pago, propiciación por el pecado, era un tema vinculante, era un tema de honor. Una vida debía ser sacrificada por otra vida. Esto nos dibuja, esto nos enseña, este es el preámbulo de toda la ley mosaica tocante a los sacrificios. Sangre derramada, significa vida, una vida por otra. Y luego, en Hebreos 9:22, yo sé que muchos se saben este verso de memoria, hace el escritor de Hebreos una reseña a la ley mosaica y dice Hebreos 9:22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión significa liberación de la esclavitud o de la prisión, despedida, enviar lejos y perdón, con la cualidad adicional de cancelar todo juicio, castigo, obligación o deuda. ¿Para qué? Todo castigo merecedor por nuestro pecado, para que toda deuda por nuestra manera de vivir, a veces a espaldas de las verdades bíblicas, de las verdades divinas, es necesario derramamiento de sangre, ya que sin este no hay remisión, no hay perdón efectivo. Y lo que se hacía en la antigüedad, bajo la ley mosaica, por llamarla así, bajo la Torá, era imagen, era una proyección, era una figura de lo que habría de venir. ¿Y qué es lo que habría de venir? Habría de venir el triunfo verdadero de Jesús. El triunfo de Jesús sobre el pecado, el triunfo de Jesús sobre el imperio de la muerte, sobre la humanidad. Pero vamos a seguir. Dice en Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, verso 29, algo maravilloso. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan, como profeta del Señor, avisoraba cuál era la misión de Jesús para la humanidad, cuál era el propósito de Jesús de haberse humanado, de haber venido a este mundo a vivir como usted y como yo. Y el propósito de Jesús era que se iba a convertir en el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Así como en la Torá, como en la ley mosaica, vemos, apreciamos que se hacían muchos sacrificios, que se derramaba la sangre en
en el atrio, en la parte donde se hacían los sacrificios, en el altar, se derramaba la sangre. Eso era una simbología de la solución real, genuina y permanente que daría Dios en su momento. Y aquí estamos en el escenario maravilloso, en este momento de Semana Santa, momento de recogimiento espiritual, un momento donde muchas personas de verdad reflexionan sobre lo que es la eternidad, sobre lo que es de verdad valedero, donde la mayoría, si no todos, por lo menos tratan de estar a cuenta con Dios. Es un momento propicio para que nosotros analicemos, reflexionemos un poquito sobre la victoria real de Jesús, sobre la entrada triunfal de Jesús en la historia. Vamos a seguir leyendo y vámonos ahora a Colosenses capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses es maravillosa. Y el capítulo 1, versos 19 y 20, dice así: por cuanto agradó al Padre que en él, en quien, en Jesús, habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Si se hace la paz es porque antes había un conflicto, y sí había un conflicto. La humanidad estaba viviendo de espalda a Dios, estaba bajo el imperio de la muerte, y el mismo enemigo, Satanás, tenía dominio sobre la humanidad. Había un conflicto allí. Jesús hizo la paz. ¿Cómo logró Jesús la paz? Mediante la sangre de su cruz. Maravillosa verdad. Y es que esta es la entrada triunfal de Jesús en la historia. No es cuando viene a Jerusalén montado en un pollino. No es cuando le zumbaban mantos a su caminar, perdón, o tal vez dice la tradición que palmeras. No, esa no era la entrada triunfal de Jesús en la historia. Porque si Jesús se hubiera conformado con eso, si Jesús hubiera aprovechado su popularidad para arrastrar las masas, tal vez hubiera logrado liberar al pueblo de Israel del yugo romano. Tal vez hubiera logrado una revolución política y un nuevo movimiento. Tal vez hubiera sido un líder religioso más, no lo sé. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a ser popular, aunque lo logró. Jesús no vino a que le rindieran pleitesía, aunque se lo merece. Jesús vino como el Cordero de Dios, como ese animal que iba inocente de toda culpa a pagar por el pecado del penitente. Así venía Jesús, inocente de toda culpa, sin relación con el pecado, porque nunca pecó. Venía como ese cordero al matadero por usted y por mí. Venía a sacrificarse, a derramar su sangre en la cruz para lograr la paz, para lograr amistarnos nuevamente con Dios, para hacer ese camino, ese puente que nos dé libre entrada al reino de Dios, a la comunión con el Padre. A eso venía Jesús. Ese es el triunfo real de Jesús. Esa es la victoria de Jesús. Sigue diciendo Colosenses, ahora capítulo 2, del 11 al 15, y esto es maravilloso. Colosenses 2, del 11 al 15 es maravilloso. Pero antes de entrar en esta lectura, quisiera hacer un énfasis en lo que venía hablando, en ese triunfo real de Jesús. No era el triunfo de la popularidad, no era el triunfo ni siquiera de tener la verdad, no, era el triunfo de venir a sacrificarse, a derramar su sangre preciosa en esa cruz para darnos plena entrada al lugar santísimo real. Cuando se instituyó la ley mosaica, el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, una vez al año, y llevaba sangre del sacrificio, iba con cierta indumentaria especial, era todo un ritual. Y si no estaba muy bien este sumo sacerdote, llevaba hasta unas campanitas en el borde de su vestidura. Si las campanitas dejaban de sonar, iba amarrado, los que estaban afuera lo sacaban porque era fulminado. Tenía que ir de una manera adecuada. Y si seguían sonando las campanitas era porque estaba vivo y funcionó el sacrificio. Bueno, ese era el lugar santísimo. En el lugar santo, que es donde hacían su oficio, los sacerdotes estaban continuamente haciendo los sacrificios, derramando sangre y todo aquello. Esto era una figura de lo que habría de venir. ¿Y qué era lo que habría de venir? Habría de venir el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad
entrar una sola vez y para siempre al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, derramar su sangre, morir ante el Padre por usted y por mí. Ese es el triunfo maravilloso de Jesús. Esa es la victoria verdadera de Jesús. No la popularidad, no un discurso nuevo, ni siquiera fue la palabra de autoridad que tuvo. Este es el triunfo que Jesús nos dio a nosotros. Que una sola vez y para siempre fue efectivo ese sacrificio, ese derramar de esa sangre maravillosa por sus pecados y por los míos. Solo nos resta aceptar el sacrificio de Jesús. Dice Colosenses 2, del 11 al 15, de la manera siguiente. En Él, en Jesús, también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Como todos sabemos, la circuncisión era el cortar el excedente de la piel del miembro viril del hombre. Pero aquí Jesús nos hizo una circuncisión no hecha de mano, sino en el corazón. Quitó toda la inmundicia, toda la podredumbre del pecado. Sigue diciendo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual también fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Jesús no se quedó muerto, Jesús murió efectivamente en una cruz. Conmemoramos todos los Viernes Santos que Jesús se sacrificó por nosotros, pero Él no quedó allí y ya le tocará a la persona que toque el domingo predicar de este hecho maravilloso. Pero Jesús resucitó y sigue diciendo el 13, y a vosotros, a toda la humanidad, estando muerto en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Maravilloso lo que viene a continuación. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa esta palabrita anulando? Dice la concordancia de Strong que significa anular, borrar, lavar. Usada metafóricamente, la palabra significa una supresión, ya sea de pecado, de un decreto, o sea, todo aquello que nos era contrario. Usted y yo cometemos pecados, cometemos errores, y cuando no conocemos al Señor lo hacemos de una manera muy liberal. Todos esos pecados que una persona puede haber hecho, todos esos errores que una persona pudo haber cometido, le son contrarios. Y para llegarse a la presencia de Dios hay que ir en una actitud adecuada y en santidad, santidad que solamente se logra en el nombre de Jesucristo. Una persona sin Cristo, hay un acta de decreto que es contraria. Y nosotros, toda la humanidad, tenemos un acusador que se llama el diablo. Y cuando una persona intenta tener comunión con Dios, pero no va en el nombre de Jesucristo, todas esas cosas que le son contrarias, el diablo las señala. Mira, este es borracho, este es mentiroso, esta es chismosa. Y así, y hay una lista, usted y yo tenemos una lista grande de cosas que hacemos que no agradan a Dios. Pues Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, tuvo la facultad de que, dice otra vez el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Ahora bien, ¿cómo es que esta acta de decreto que nos es contraria es clavada en la cruz? En el momento que usted y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, en el momento que nos humillamos delante de Dios y de verdad decimos, Señor, no soy suficiente, no hay obra humana que yo pueda hacer para ser perfecto, para dejar de pecar, pero yo acepto que esa sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, que esa sangre que fue derramada es suficiente para todos los pecados que he cometido y todos los errores que pueda cometer de aquí en adelante. Yo acepto a Jesús como mi Salvador. En ese momento, toda esa acta de decreto, todos los pecados, errores que usted haya podido cometer voluntariamente o involuntariamente son clavados en la cruz del Calvario y ya no tienen efecto alguno sobre usted. Pero esto no termina aquí. Ya esto es suficiente para empezar a brincar en una pierna de alegría. Ya esto es suficiente para sentir mucho gozo a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Ya esto es suficiente, pero sigue el verso. Y me gusta como remata aquí el 15. ¿Qué dice el 15? Y despojando, quitando
a los principados y potestades, está hablando de toda la jerarquía demoníaca, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la entrada triunfal de Jesús en nuestra vida y en la historia. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, lejos de ser un motivo de tristeza para nosotros, claro, yo cuando era pequeño y veía las películas, yo lloraba cuando Jesús era sacrificado, ¿cómo no? Y a lo mejor ahorita podemos ser afectados emocionalmente, pero óigame, ese debe ser el motivo de nuestro gozo, de nuestro contentamiento. Jesús murió, pero resucitó. Pero en el momento de su muerte, Jesús exhibe públicamente a todos los principados, a todos los demonios, al mismísimo diablo, lo exhibe clavado en la cruz sin ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Usted y yo ya estamos liberados de toda esa maldición de pecado, de muerte, de influencia demoníaca, cuando decidimos aceptar a Jesús. Y esa es la entrada triunfal de Jesús en la historia. No cuando iba en un pollino que le iban poniendo los mantos. No, es aquí, cuando muere, cuando derrama su sangre preciosísima como pago suficiente para los pecados de toda la humanidad. Ese es el momento más maravilloso de la historia de la humanidad. Cuando Jesús muere por usted y por mí. Cuando nos da libre entrada al lugar santísimo. Pero no al lugar santísimo del templo, que era figura de lo verdadero. Al lugar santísimo de la presencia de Dios. Cuando nos da la facultad de que usted y yo podemos arrodillarnos o donde estemos con una actitud adecuada a llegarnos a la presencia de Dios, exponerle nuestras angustias o expresarle nuestro agradecimiento. Eso lo hizo Jesús cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tenemos motivos suficientes para estar contentos, pero a veces las circunstancias de la vida como que nos sacan de foco, como que nos sacan de centro. Pues hoy Viernes Santo, yo quiero hablarle a la iglesia y decirle, tenemos motivo para estar contentos, tenemos motivo para estar alegres. Hoy conmemoramos, tal vez no es la fecha exacta, pero hoy conmemoramos un año más de ese sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz del Calvario. Conmemoramos el hecho maravilloso de que Jesús derramó su sangre, así como esos corderos, como esos pollinos, como esas tortolitas en la antigüedad eran figura de lo que habría de venir, así como esos fueron derramadas constantemente todos los días, en la mañana y en la tarde, el sacrificio continuo. Ahora vino Jesús y una sola vez derramó su sangre por sus pecados y por los míos. Tenemos suficiente motivo para estar alegres, para alabar a Dios, para bendecir su nombre. Tenemos suficientes motivos para emocionarnos, hermanos, en este momento con esto que se está conmemorando. No seamos nosotros como los religiosos que simplemente usan esto como una excusa para aparentar piedad. No, hermano, es un motivo de gozo, un motivo de contentamiento, un motivo de estar alegre, un motivo de testificar, porque a eso hemos sido llamados. Jesús murió para reconciliar todas las cosas y nosotros somos parte de ese equipo, colaboradores de Jesús, que tenemos que reconciliar a la humanidad con Dios. Tenemos un mensaje y tenemos a alguien que nos envía. Tenemos la autoridad, el poder, la facultad del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía y que nos da poder para poder hablar al alma que está cautiva, para hablar liberación. El Espíritu de Dios, así como estuvo con Jesús para predicar el año agradable del Señor, está sobre usted y está sobre mí también. Y si nos está escuchando una persona simpatizante del Evangelio, que ha escuchado la palabra del Señor en otras ocasiones, pero que no tiene certeza de que Jesús se sacrificó por usted, este es el momento para que usted se afiance en el Señor, para que usted cobre ánimo y para que usted le diga a Jesús: Jesús, acepto tu sacrificio por mí, acepto, quiero que tú seas mi Salvador. En este momento, es una predicación corta, yo quisiera hacer una oración en dos términos. Primeramente, por la iglesia del Señor, para que nos ayude en este momento, para que tengamos la audacia, el valor, la alegría, la emoción de predicar su palabra, pero también para aquellas personas que necesiten la oración de fe por ello. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias. Nosotros, tu iglesia, Señor, te bendecimos. Estamos gozosos, Padre, de que tú hayas ideado este plan maravilloso de salvación, donde enviaste a tu Hijo Jesús como ese cordero que fue inmolado, que no abrió su boca para protestar, sino que obedientemente fue a la muerte de cruz, que derramó su sangre como elixir suficiente para los pecados de toda la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor, porque perdonaste, Padre, toda ofensa, porque toda el acta de decreto que era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Ya tú no te acuerdas de estos pecados.
Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos redarguye, Señor. Y cuando fallamos nos ayuda, Señor, a volvernos de ese mal camino a ti, Padre, a tu verdad, que es la Biblia. Te bendecimos. Te damos gracias en este momento, en este Viernes Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des audacia, Señor, que nos des valor, que nos des la estrategia adecuada para poderle predicar, Señor, a los de cerca y a los de lejos. Para poderle predicar, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, Señor, y también lejos cuando nos mande, Padre, a poder dar testimonio de ti, Señor, de tus verdades, del amor incomparable que tienes para toda la humanidad. De igual manera, Señor, en este momento, si hay algún alma necesitada, si hay alguien, Señor, que ha sido tocado por esta palabra, que necesita tener esa convicción, esa alegría, Padre, esa certeza de que tú le has salvado, de que ya ha sido pagado, Señor, el precio por sus pecados. Yo te pido, Señor, que tú los toques. Yo te pido, Señor, que tú los llames, Padre, como tus hijos. Padre, que inscriba su nombre en el libro de la vida, que le perdones todo pecado y que le ayudes a tener valor, Señor, de congregarse, de buscar dónde reunirse para alabar tu nombre, para bendecirte y para dar testimonio de que son tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, declaro victoria sobre tu iglesia, por ahora y por siempre. Amén. Te bendigo, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y le pido que estemos siguiendo la pista de la hermana Lady, ya que vamos a tener un mensaje por ahí también bien interesante sobre la adoración y la alabanza, ya que su programa se llama Restaurando el Tabernáculo Caído de David y lo veo propicio para este tiempo. Paz, hermano, el Señor me lo bendiga.